En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La isquemia cardíaca ocurre cuando el flujo de sangre hacia el corazón disminuye, provocando una baja en el oxígeno que el tejido cardíaco necesita. Si no se atiende a tiempo, puede progresar a un infarto, donde el tejido del corazón sufre muerte celular por falta total de irrigación. Conversamos con el Dr. Edwin Molina, cardiólogo y especialista en fallo cardíaco, sobre cómo reconocer los signos de la isquemia, las causas más comunes y qué podemos hacer para evitar que avance a una complicación mayor. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos nuestra conversación con el doctor Edwin Molina, que tengo que decirles, mire, que tiene una familia tan hermosa, unos hijos preciosos. Gracias. Dios se los bendiga y siempre que viene a nuestro programa trae a esa familia hermosa con él, y la verdad que nos encanta. Doctor, esto de isquemia cardíaca, ¿qué es? Hay dos definiciones que debemos de aclarar, isquemia e infarto. La isquemia es cuando hay claramente un daño al tejido del corazón propiamente, pero aún no ha habido muerte celular. El tejido todavía no ha muerto. Infarto es cuando ya hay un daño al tejido, pero ha ocurrido el evento muerte. Y se diferencia porque cuando un paciente tiene isquemia, aún podemos decir que el proceso es reversible. Cuando ya hay necrosis o infarto, es cuando hablamos ya de que ya llegó un punto, ya murió, no hay nada que hacer. ¿Y eso puede ser cualquier parte del corazón, cualquier tejido, o es al miocardio en particular? Sí, es básicamente al músculo per se, al músculo como mencionas, al miocardio. De ahí es que derriba los infartos. ¿Cuál es la causa final del infarto? Muerte celular del músculo del miocardio. O sea, y esas son cosas que podemos evitar. ¿Cuáles son las causas más comunes que pueden provocar esa isquemia cardíaca? Todavía en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos la causa principal sigue siendo lo que hablamos ahorita, la obstrucción de las arterias o de la irrigación de las arterias. Esa sigue siendo la causa más común. No es la única. Podemos tener, dialogamos fuera de cámara, de los eventos de estresores. Los estresores pueden llegar a un evento y eso está bien descrito en la literatura. No solamente eso, los pacientes que tienen anemia. La anemia, cuando a un paciente le baja la hemoglobina, ¿qué ocurre? ¿Quién es la hemoglobina? Yo se lo explico a los pacientes. La hemoglobina es un carrito que va llevando oxígeno al músculo. Pues cuando tú tienes pocos carritos van a llevar oxígeno al músculo y ese tejido puede morir. Yo soy de Ponce, yo llegué a San Juan por el sur, pero yo pude haber llegado por el norte, yo pude haber ido al oeste y regresar. Hay muchas maneras de tú llegar al mismo sitio. Exacto. ¿Okay? ¿Verdad? Subir por el sureste de Fajardo y entonces también llegar hasta acá, es más lejos, pero... Más lejos, pero puede llegar. Exactamente, o sea que se puede hacer. ¿Qué síntomas puede tener una persona cuando podría estar padeciendo de una isquemia cardíaca? El síntoma más común y el que todo el mundo le teme es el famoso dolor de pecho. Y déjame aclarar brevemente el tipo de dolor de pecho. El dolor de pecho, cuando es origen cardiovascular, mayormente se describe como opresión. Me aprieta el pecho, doctor. Yo siento que tengo un puño ahí. Los libros de texto nos mencionan como tienes un elefante sentado en el pecho. Un bloque que está ahí. Como un bloque, como que me están abrazando bien fuerte. Poco común, aunque no es 100%, pero menos probable que un dolor que me corta, que es como cortopunzante, que sea como un alfiler, un impendible que me está hincando, menos probable sea de origen de isquemia o de una arteria obstruida. El síntoma más común es presión, que muchas veces se me puede ir para el brazo izquierdo, hay pacientes que se le va para la mandíbula, pero eso es lo que dicen los libros. En la vida real es un poco diferente. Claro. En la vida real yo tengo pacientes que tienen infartos y se presentan vomitando. ¿Por qué? Porque si el infarto está ocurriendo en la parte inferior del corazón y irrita el diafragma y el paciente siente sensación de náusea. O sea que hay diferentes síntomas. El más común es la presión del pecho. O sea, esa presión. ¿Le siente algún tipo de dificultad para respirar con esa presión de pecho? Sí, usualmente van acompañados de la mano. El dolor de pecho va acompañado de la mano muchas veces de una sensación de falta de aire. Y la falta de aire empeora cuando intento hacer algo. Es decir, tengo dolor de pecho y ahora cuando camino aumenta el dolor y falta de aire me da. Y algo clásico es que si yo me siento y el dolor mejora, muchas veces suele ser de origen cardiovascular. O sea que es importante saber eso. ¿Puede haber casos de isquemia que sea silenciosa?
100%. Puede haber casos completamente silentes, pacientes que tienen presentaciones sumamente atípicas, cansancio, simplemente ardor en el pecho, como te mencioné. He tenido pacientes que simplemente llegaron vomitando y lo trataron como una gastroenteritis, porque clínicamente parece una gastroenteritis. Y puede haber pacientes que no sienten nada, sienten algunos, van por otros síntomas no específicos y eventualmente se descubre que van a tener un efecto. ¿Ese ardor en el pecho es un ardor que viene de la nada? Es un ardor persistente y la gente lo describe que, pues, doctor, he tomado múltiples antiácidos. La inmensa mayoría de los ardores del pecho, cuando son gastrointestinales, la inmensa mayoría responde a antiácidos, entiéndase el famoso Protonic, el omeprazol, el Pepcid, Zantac, el Tums. La mayoría responde a esto. Sí, porque es como ese reflujo que sube y quema. Claro, porque si esa es la causa, la inmensa mayoría de las veces responde. Cuando me hace pensar a mí que es de origen cardiovascular, pues tengo este paciente que tiene dolor de pecho, pero tiene 68 años, fue fumador, es diabético, tiene historia familiar, que puede ser todavía gastrointestinal. Sí, puede ser gastrointestinal, pero yo no puedo darme el lujo. Si es gastrointestinal, vete a tu casa y no hago ninguna evaluación. No. Ahí es que viene el error. Y ese es el problema, que muchas veces, ¿verdad? Las personas pues no llevan o no llegan al especialista o a tener las evaluaciones correctas y entonces tenemos muchos problemas. ¿Cómo diagnosticamos esto? Simplemente pues con esa conversación, ese historial familiar, alguna prueba. Sí, recuerdo un profesor de la escuela de medicina que una de las personas más brillantes que he conocido me decía, o nos decía a todos, a mí particularmente decía, el paciente tiene escrito aquí el diagnóstico, te toca a ti descubrirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Habla con tu paciente, escuchando, hablando con él. 80% del diagnóstico está dado por tu paciente. ¿Cómo yo lo sustento? Ahora me toca a mí, lo sustento con un electrocardiograma, lo sustento con biomarcadores, entiéndase la famosa troponina, que se hacen en todos lados. Troponina se hace en cualquier laboratorio, en salas de emergencia, en hospitales, en todos lados se hacen troponina. Podemos hacer imágenes, ecocardiograma, CT scan, podemos hacer un stress test, ya tenemos múltiples, pero inicialmente el historial es lo más importante. Yo creo que sí, que esa conversación siempre se tiene que dar y muchas veces lamentablemente pecamos. Yo sé que los médicos tienen esas oficinas llenas, que los problemas, ¿verdad?, entre la diabetes, la obesidad, o sea, los endocrinológicos y los cardiólogos pues están bien llenos, ¿no? Y los problemas de las vías respiratorias. Yo creo que son 3 áreas de la medicina que los médicos ya no dan abasto. Así que tenemos entonces ese historial y una aparatología para poder entonces investigar si es una isquemia o no. ¿Pruebas de esfuerzo, otros estudios se utilizan? Sí, pruebas de esfuerzo siempre las vamos a utilizar. Hay algunos pacientes, y esto es interesante, muchas veces nosotros hacemos pruebas de esfuerzo y no siempre estamos buscando enfermedad de isquemia. Es decir, yo puedo en ocasiones enviar un estrés test, porque hay pacientes que te dicen, doctor, yo no tengo síntomas. Pues claro, no hacen nada, estás todo el día sentado. Entonces tú quieres ver si realmente tiene síntomas, claro. Entonces lo pongo a esforzarse. A ese paciente tú le estás haciendo el estrés test para ver más bien cuál es tu capacidad funcional, cómo tú toleras el ejercicio. Yo tengo pacientes que muchas veces pueden tener el pulso un poquito más bajo de lo normal, y yo quiero ver si tienen síntomas o si su corazón responde. Lo ponemos a caminar para ver cómo ese corazón responde al esfuerzo que le está haciendo. Sí, el estrés test es una de esas cosas que siempre nosotros hacemos. El ecocardiograma es parte de nuestra información, porque tengo pacientes que es relativamente normal, con una función de corazón bajita. Así que es un estudio que es sumamente importante. O sea que una isquemia cardíaca nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Sí, lamentablemente. Y una falta de irrigación también. Correcto. Lamentablemente, insuficiencia cardíaca es el resultado de este proceso que comenzó antes como isquemia. Isquemia, lo hablamos ahorita, que es cuando hay un desbalance entre la demanda de oxígeno y del consumo. Eso empieza a ocurrir isquemia, que el músculo empieza a sufrir necrosis o daño. Eventualmente llega a necrosis. ¿Y qué sucede cuando ocurre necrosis? El corazón muere, se debilita, y eso es lo que se define como insuficiencia cardíaca, que es el resultado de la falta de irrigación y de la isquemia. O sea que si entonces podemos desde más temprano identificar estas condiciones, podríamos no tener que llegar a esa insuficiencia cardíaca. Sí. Porque entonces podemos controlarlo de otras formas. Claro, y de ahí es que viene el mensaje que nosotros queremos, toda esta conversación es parte del mensaje que queremos llegar. Verifíquese a tiempo. Con un dolor de pecho, no sé si se oye popular, ¿verdad?, pero con eso no se juega. No. Un dolor de pecho no se juega. No.
Y si no tiene nada, ¿verdad? Lo que tiene es una sala de emergencia cerca, vaya a esa sala de emergencia. Las personas que tienen dolor en el pecho, independientemente a la área no sea un infarto, van a tener prioridad, porque está la vida en juego. Al igual que cuando esa vía, esa tráquea se cierra, en el caso de los asmáticos son personas que tienen prioridad, porque todo el mundo sabe que esa vida puede peligrar y que está en juego. ¿Opciones de tratamiento que existen para este tipo de condición? Hay múltiples opciones. Tenemos ya los famosos medicamentos antiplaquetarios, que por ahí lo hemos escuchado, la aspirina, el Plavix y diferentes medicamentos que son para las plaquetas. Las personas le dicen a la aspirina que es anticoagulante. No, aspirina no es un anticoagulante. La gente le dice eso, le dice sí. Anticoagulante, no lo es. Aspirina es un antiplaquetario, brega con las plaquetas, igual que el Plavix, esos otros medicamentos que tenemos. Tenemos medicamentos para el colesterol. Los medicamentos de colesterol únicamente no disminuyen colesterol, también pueden disminuir inflamación. Medicamentos para controlar tus presiones, para diabetes, son múltiples. Y uno que, aunque no es una terapia farmacológica, pero sí es una terapia que está descrita, es la actividad física. Claro, esa es de las cosas más importantes para utilizar como, ¿verdad? Uno de las alternativas para el mantenimiento de una buena salud. Doctor, hay algo que me preocupa y es que muchas veces, y con esto, ¿verdad? Quiero que sea el mensaje que usted tenga que dar a las personas para que aprendan a prevenir y reconocer síntomas. Las redes se han vuelto, ahora cada cual, yo no sé, es médico. Sí. Y a mí eso me aterra. Muchas veces, ¿verdad? Parecen personas reales, en otras son personas reales vestidas hasta como médicos y ese tipo de cosas, diciendo barbaridades por las redes. Y he escuchado cosas sobre el corazón, sobre estos medicamentos antiplaquetarios y todo ese tipo de cosas, que todo eso es falso, que no se deben usar y ese tipo de cosas. El mensaje que se les debe llevar a los pacientes para que lo entiendan claramente. Sí, el mensaje que yo les quiero decir a los pacientes, muchas veces, como bien te buscamos opiniones en Google, en el vecino, y si Google no nos convence, buscamos en Yahoo, buscamos diferentes opiniones, y algo que es importante, lo que le pasó a su amigo, a su vecino, no tiene por qué pasarle a usted. Entonces son cosas individuales, nosotros como médicos damos recomendaciones y culturalmente, nosotros como puertorriqueños, quizás hispanos, latinos, una cultura popular de tomarme las pastillas del vecino mío porque a él le pasó lo mismo, eso no debemos de hacerlo. Busca a su médico, busca a alguien que realmente sepa. Y si en la familia corre, ¿verdad? Problemas cardiovasculares, los que sean, usted desde temprano debe buscar revisarse cada cierto tiempo. Ese cardiólogo le va a decir, pues ven dentro de 2 años, ese tipo de cosas, pero vigile y cuídese mucho porque definitivamente sin el corazoncito, mire, no hay vida. El corazón es el único órgano que inmediatamente te hace morir. Eso es así. Gracias al doctor Edwin Molina, cardiólogo y especialista en fallo cardíaco, por haber venido desde Ponce, de esa zona sur hermosa del país. Muchas gracias, un placer y siempre un placer tener la oportunidad. Y habernos acompañado. 787-844-6669, 844-6669 es el teléfono de la oficina. Llame, haga su cita y hágase esa revisión de su sistema cardiovascular porque es de suma importancia. Independientemente de la edad, debemos todos tener, aunque sea una vez en la vida, haber pasado por las manos de un cardiólogo a ver cómo está ese corazoncito. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.